Éxodo 20, versículo 17. Dice en el nombre del Señor Jesús: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Entonces dice la Escritura, hermano, aquí un mandamiento, ¿verdad? Dice, hermano, que no codiciaremos cosa alguna de nuestro prójimo, pero será solamente de él, hermano, solamente de nuestro prójimo. Yo creo que de por sí, hermano, el mandamiento es no codiciar, hermano, aquello que no nos corresponde, ¿verdad? Aquello que Dios designó que no fuera nuestro, ¿no? A Dios le agrada, hermano, Dios se complace en que tengamos, hermano, contentamiento y agradecimiento con lo que a Dios le ha placido darnos, lo que Dios me haya dado, sean bienes materiales, sea mi esposa, sean siervos, sea, hermano, un lugar, una posición, ¿verdad?, dentro de su servicio, que yo pienso que son entre las cosas más valiosas que un ser humano puede tener, hermano, un ser humano puede adquirir, un lugar en el servicio de Dios. Claro, todo lo que Dios nos ha dado, hermano, pues es bueno, es valioso, pero yo considero, hermano, que un lugar, ¿verdad?, en el Señor es pues de lo más grande, hermano. Un lugar para poderle servir. Ahora, hermano, yo creo que el lugar o la parte que nos ha tocado, si Dios la ha designado, pues gracias a Dios por ello. Hay que valorarlo, hermano. Hay que tenerlo en grande estima. Ya ve que dice la palabra del Señor que ninguno sea, hermano, fornicario o profano, como lo fue Esaú. Y luego dice, ¿por qué, hermano? Fue profano. Dice que porque por una vianda vendió su primogenitura, dando a entender, hermano, que no, pues él no veía como con gran valor el lugar que pues Dios le había dado, ¿eh? No lo veía, hermano, como algo grande. No sé si a alguien le puede pasar lo mismo, como ser humano, se pueda sentir menospreciado, pero fíjese en lo que consistiría esto, hermano. Si alguien se sintiera menospreciado por el lugar que tiene o el lugar que le da, hermano, pero si Dios se lo dio, aunque sea, hermano, la parte de servir, la parte del servicio, si el Señor dio esa virtud, si el Señor dio esa gracia, hermano, para no tanto para trabajar en lo espiritual, pero hay muchas cosas, hermano, en lo físico que se pueden hacer para la obra del Señor. Ahora, si alguien se siente menospreciado por eso, hermano, él no es el menospreciado, ¿no? Más bien ahí va a surgir un problema, porque yo creo que a veces, hermano, no importando la ubicación que Dios nos da, yo siempre he considerado que la tendencia de la criatura es estar siempre un poquito más arriba, o mucho más arriba de lo que Dios nos da, o sentirse así.
Bíblicamente, hermano, vemos en muchos personajes, en reyes, en un querubín, vemos en ángeles, hermano, que no guardaron su dignidad, cómo Dios los arrojó al abismo, en la oscuridad hasta el día del juicio, hermano, pues, por no encontrarle o por no darle el valor adecuado a lo que Dios le dio. Por eso, pues, gracias a Dios, hermano, por la parte que Él nos ha compartido, la parte tan especial en la que Él nos ha puesto. Gracias a Dios, ¿verdad? De otra manera, hermano, pues el desear algo más arriba, yo creo que va a ser motivo de ese grande mal. Digo, porque nunca menospreciamos a nadie, hermano. Yo creo que cada quien, ¿verdad? Que pues siente que no está en el lugar adecuado, o hay un problema o hay otro, o a sí mismo se menosprecia, o siente que lo que Dios le dio fue poco y quisiera tener algo más, y ahí se da el otro problema, hermano. Si no se puede tener, ¿qué hacer, hermano? ¿Por qué buscarlo de una o de otra forma? O incluso, pues sentirse mal, hermano, con algún hermano, ¿verdad? Acuérdese también que Caín mató a su hermano porque las obras de su hermano eran buenas. Y él no, hermano, pues él era del maligno, ¿verdad? Caín, hermano, era del malo y sus obras, pues eran malas, hermano. Pero ¿qué tenía que ver ahí su hermano, hermano? Vamos a ver, hermano, algunos ejemplos de cómo, pues la codicia, hermano, puede generar falta de contentamiento, puede generar que incluso, hermano, que luchemos por algo más de lo que nos toca y en lugar de adquirir, hermano, perdamos incluso lo que Dios nos ha dado. Yo creo que es más seguro, hermano, es más fácil si hacemos lo inadecuado. Es si buscamos algo más arriba de lo que Dios nos dio. Más seguro, hermano, que pues lo que tenemos lo vamos a perder antes que alcanzar algo más. El segundo libro de Samuel, capítulo 11. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesús. Dice, y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Betseba, hija de Eliam, mujer de Uría, Eteo. Y envió David mensajeros, y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Gloria a Dios. Bueno, porque la palabra del Señor, hermano, aclarará que esa mujer, hermano, era muy hermosa. Después de que David pregunta por ella, la respuesta que le dan es un poco amplia. Pienso yo que
Le dan la respuesta completa, quién es, de dónde es, a quién le corresponde. Pienso yo, hermano, porque Dios le estaba estorbando para no pecar. Dios, hermano, se acuerda de nuestra condición, se acuerda que somos carne. Y en un momento a otro, hermano, cualquier situación nos puede hacer claudicar o caer en tentación. Bueno, antes de que pequemos, hermano, en cualquier especie o en cualquier género de pecado, Dios va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance. No lo va a evitar, pero va a hacer todo lo posible por estorbar. Y también aquí, hermano, podemos ver casos. El pecado nos lleva, si no a la muerte física, muchos pecados también nos pueden llevar, hermano, a muchas ruinas, a muchos problemas. Incluso a lo mejor hasta la muerte, ¿verdad? Principalmente pues el adulterio, ¿verdad? Uno de ellos dice Proverbios que pues el hombre que comete adulterio pues, es como un buey, hermano, que va al degolladero, ¿verdad? Entonces se le da una amplia información, hermano, para ver si se frena. Oiga, pues ya sabiendo que es mujer casada, y aparte pues el esposo es uno de sus siervos, pero también la Biblia dice, hermano, que era muy hermosa. Y yo creo que David, hermano, se dejó ir por ese lado, ¿verdad? Digamos que por ese lado la hermosura lo venció. ¿Se acuerda de Balaam, que es confundido con un profeta? Bueno, de hecho, hermano, él no es profeta, ¿verdad? Es un hombre que ni del pueblo de Israel es un pagano, es una persona, hermano, es un hechicero quizás. Pero bueno, como Dios habló con él, se cree que era profeta, realmente no era ningún profeta, hermano. Pero con todo y eso, Dios le estorbó. Cuando Balac le ofreció buen dinero, le ofreció, hermano, buena remuneración, si venía y maldecía a Israel, y aunque Dios le dijo, hermano, no vayas, él fue. Dios le había dicho que no fuera, pero él insistió. Llega un momento en el que Dios dice, bueno, ve, pero no maldigas al pueblo. Pero yendo, hermano, en su asna, ¿qué se le atravesó a Balaam, hermano? Fíjese. ¿Y para qué se le apareció el ángel, hermano? Pues para frenar la locura de aquel hombre, hermano. A ese hombre, hermano, lo venció el precio alto, su codicia a lo que el rey le ofreció. Y aunque Dios puso a ese ángel, hermano, y aunque fue, y la parábola por 3 veces dijo bendición a Israel, no se quedó ahí. Fíjese que el problema de Números 25, cuando Israel empieza a pecar, hermano, que las moabitas llevaron a los israelitas a los sacrificios y a la fornicación, fue plan de Balaam. Dice, mira, bueno, no vamos a poderlo maldecir porque es bendito, pero pues saca a tus mujeres, ¿verdad? Que el pueblo las vea. Dice Pablo, hermano, que por esa situación murieron más de 23,000 personas por el consejo de ese hombre, por su codicia. Gloria a Dios. Bueno, y aquí le quiero decir, hermano, también una situación que es importante. ¿Sabía usted que Betseba o Betsabé, aunque era hermosa, no era sabia y no era tampoco prudente? Era una mujer sobrada en hermosura, pero carecía de sabiduría y de temor de Dios. ¿Sabe por qué se dice esto? Porque ella pudo haber evitado su embarazo, la muerte de su esposo, pudo haber evitado la destrucción de su familia, pudo haber evitado de una manera mala la añadidura de otra familia a la casa de David, y no lo hizo. Ella cedió, hermano,
sí se dio. Si hubiera tenido temor de Dios, si hubiese resistido, hermano, soy mujer casada. Bueno, pero era el rey. Sí, hermano, incluso la podía mandar matar si quería, pero nadie la podía obligar. Pero bueno, vemos, hermano, como involucrada la codicia de un lado de otro. ¿Verdad? Cuánto mal, hermano, se genera y cuánto mal podríamos evitar. Estuviéramos contentos, diéramos gracias a Dios por la parte que Él nos ha dado. Incluso, hermano, esta mujer pudo haber salvado la vida de Adonía también, pero no salvó ni su familia, iba a salvar la vida de Adonía. ¿Quién fue Adonías, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Es que, hermano, imagínese, ¿cuántos aquí como familia tenemos problemas, hermano? ¿Usted ha tenido problemas con su esposo? Hermana, hermano. ¿Ha tenido problemas con su pareja? ¿Con sus hijos? Bueno, y aunque aquí estamos en la iglesia, hermano, déjeme decirle una cosa. Y aunque sean cosas muy sencillas, a veces los problemas son de dimensiones. A veces, pues no sé, hasta llegar a pensar, ¿verdad? Dios mío, pues ¿con quién me casé? ¿Paz de Cristo? Años de casada, una vida feliz, una vida en el Señor, caminando con Dios. Pero problemas, hermanos, sencillos nos pueden llevar a pensamientos muy graves. Bueno, le explico esto por lo siguiente. Yo sé que aquí estudiamos cuántas mujeres tenía David. 10 o 11. ¿Cuántas tuvo, hermano? ¿Se acuerdan? Cuando se estudió cuántas mujeres, alrededor de 10. ¿Se imagina? La madre de Amnón, la madre de Absalón, la madre de Adonía, y cada madre que tenía un primogénito de David. ¿Cómo serían sus pensamientos, hermano? Oiga, pues de adelantarse como hizo Absalón, ¿verdad? Adelantarse a querer ganar el reino. O sea, eso es había una situación de competencia. 10 familias. Y luego, que muchas de ellas no eran ni del pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando dice en la Biblia de muchos reyes? Y su madre fue y menciona el nombre de una nación pagana e hizo conforme a todas las costumbres de esos pueblos. ¿Usted cree, hermano, que todas las esposas de David le iban a aconsejar a sus hijos? Pues deja que la otra familia tome el lugar. ¿Se imagina el lugar, hermano, del rey? La grande dicha primero de ser esposa del rey. Y luego, hermano, pues estar en la cabeza de la mujer. Si quizás su hijo será el que suba y a través de eso adquirir más poder, más control, más dominio, o tantos pensamientos negativos que podían, hermano, subir. ¿Qué genera, hermano, la unión en adulterio de estas dos personas, David y Betsabé? Capítulo 12, verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo y a él mataste, dice, con el cuchillo de los hijos de Amón. Y bueno, se quedó, hermano, con su mujer, porque pues ya que murió, hermano, pues mandó por ella.
¿Recuerda cuando la ira de David sube en él, en su corazón? Cuando un hombre no le quiso dar provisión, esposo de Abigail. Fíjese lo que esta mujer sabia hizo. Se adelanta, prepara sacrificios, comida, frutas secas, y las lleva a David. Pero según ella le habla a David, hermano, ella va con temor. Antes de ser escuchada, pues que sea la primera que muera. Pero fíjese que en su sabiduría, esta mujer, en cierta forma, le evitó a David derramar sangre inocente, ¿verdad? Después la hizo su mujer. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, dice, con sus manos la derriba. Y bueno, es un pasaje, hermano, muy amplio. Yo no le voy a decir que usted sea la responsable de los problemas de su familia, no. Pero en cierta forma, hermano, la mujer es un vaso muy especial, un vaso que lleva un papel muy importante en la familia, hermano, pues para la integridad de esta. Una buena familia, hermano, siempre va a tener un matrimonio estable, siempre va a tener, hermano, una mujer sabia, una mujer con sabiduría, temerosa de Dios. En el libro de Reyes, hermano, en el primer libro, capítulo 2, bendito sea el Señor. Ahí está la razón por la cual yo le mencionaba que esta mujer, ¿verdad?, con la que pecó David, pudo haber mantenido firme su familia, sus oraciones, sus ruegos, sus súplicas, su integridad, su fidelidad, su castidad. Y también pudo haber preservado la vida de Adonía. Fíjese, hermano, que cuando David murió, dejó toda su confianza en Salomón, aunque pues es hijo de Betsabé. Fue la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Lo cierto es que pues algo le cautivó a David de esta mujer, hermano. Pareciera que lo aseguró totalmente, ¿verdad? Y le hizo una promesa, que de ella iba a salir el sucesor. Y cuando ya sale, hermano, David deposita su confianza en David y deja algunos casos en el viento, por así decirlo. El caso de Semeí. ¿Quién fue Semeí, hermano? Fue aquel hombre de Benjamín que aventaba piedras y hacía polvo cuando David subía llorando porque su hijo Absalón le quería quitar el reino, ¿verdad? David no lo mató, hermano, a ese hombre. Tampoco mató a su general que se le desertó, a Joab. ¿Qué hizo Joab, hermano? Joab se unió a una rebelión de Adonía. Adonía va y se proclama rey. Y cuando cuando el rey se da cuenta, hermano, por Betsabé, él saca a su bestia David y lo monta a su hijo Salomón, lo monta y lo pasea. Y de esa manera logran contrarrestar, hermano, el levantamiento de su otro hijo. Bueno, Joab y Adonía, hermano, David no los juzgó. A Adonía, hermano, se le unió también un sacerdote, Abiatar. Entonces, estos cuatro, David no los juzgó, hermano, no los mató, pero le dijo a su hijo, a Salomón, que él iba a saber lo que iba a hacer. Y fíjese que Salomón, hermano, tampoco los mató, los perdonó. A Semei le dijo, haz esto, no salgas de tus términos, pero desobedeció y lo tuvo que matar. Bueno, aquí viene lo importante de esto, hermano.
Pasa el tiempo, Salomón es hecho rey. ¿Qué dice Adonía? Viene con Betsabé, madre de Salomón, y le dice: habla por mí al rey y pídele a Abisag. Abisag fue la última joven, hermano, con la que se acostó David, aunque él no la conoció, solamente estaba ahí con ella para que ella lo calentase hasta que murió, pero ella era virgen. Alguien puede imaginarse, hermano, ¿qué de malo tiene esto? Bueno, Salomón, hermano, ya tenía la sabiduría de Dios, ya se le había dado Dios su sabiduría. Le dice a su madre, bueno, pide para él también el reino. Dice, tú sabes que él es mi hermano mayor y además tiene a Joab, el general, de su lado, y al sacerdote. ¿Y qué decide, hermano? Bueno, por este evento solamente perdona a uno, al sacerdote. Le dice, vete a tus términos, vete, te perdono porque has llevado el arca del Señor, pero a Adonía y a Joab, hermano, por esta situación, son muertos. Bueno, ¿sería real lo que Salomón pensó? Capítulo 2, ahí en la palabra del Señor, hermano, versículo 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual dio sobre él y murió. Y a Abiatar, sacerdote, dijo el rey, vete a Anatot, a tus heredades. Dice que tú eres digno de muerte, mas no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor, Dios, delante de David mi padre, y además has sido trabajado en todas las cosas en que fue trabajado mi padre. Bueno, todo esto acontece, hermano. Pero ¿se imagina? Tener Betsabé, hermano, también aquí la oportunidad de ser sabia y poder resguardar la vida de este muchacho imprudente que quizás se imaginó, hermano, que pues a través de esta joven se podía infiltrar para poder hacer un ataque a Salomón, hermano, y poderlo despojar de su reino. Y así termina, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo no, hermano, agradecer a Dios por lo que Él nos da, hermano? Recuerdo también cómo leíamos aquella historia de Lucas 12, como un hombre se acercó al Señor y le dijo, Señor, pues di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y hermano, yo creo que eso es una de las cosas que al Señor no le interesan, ¿verdad? Yo creo en lo material, hermano. Yo creo que como hijos de Dios, Él sabrá guiarnos, sabrá darnos muchas oportunidades de sobrevivencia, de tener incluso en abundancia, pero si viene de Dios, qué bueno, hermano. Pero buscar esta parte, usted sabe los problemas en el mundo, hermano, cómo se suscitan por estas situaciones, ¿verdad? Situaciones, hermano, por ejemplo, mueren los padres o a veces ni mueren, reparten en vida. Y cuántas veces hemos sabido, hermano, de hijos sin conciencia que dejan a sus padres sin casa, sin hogar. Los sacan, hermano, de su casa. ¿En qué conciencia, hermano, puede habitar una obra tan semejante, hermano? Pues imagínense que la misma Biblia dice que estos acontecimientos se dieron varias veces en el hogar de un hombre conforme al corazón de Dios. Porque su codicia eso generó, el haber codiciado y a la fuerza haber hecho lo que codició de él sin haber tomado en cuenta a Dios y haciendo a un lado
su palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, también es muy bueno, hermano, que sepamos discernir como Salomón, hermano, tener el entendimiento. Ser rey, hermano, pues no es ser cualquier cosa. Por eso él le pidió a Dios sabiduría, porque bajo su cargo iba a recaer el peso, hermano, de toda la nación. No es nomás decir, hermano, bueno, soy rey. O vaya, soy pastor. ¿Sí sabe lo que conlleva ser pastor? No es lo mismo, hermano, que ser congregante. Ser pastor, hermano, conlleva a muchísimas cosas. Primeramente, asimilar la voluntad de Dios, que es Él el que nos ha dado la visión de un pastorado para poder guiar, dirigir a un pueblo, no solamente, hermano, en aspectos sociales o de este mundo, no, sino ayudarlo a ese pueblo a llegar al cielo, a poder, hermano, ser que el congregante sea salvo a través de la verdad, a través de un trabajo, a través a veces de pacificar. Hermano, el trabajo de un pastor es sumamente amplio, hermano. A veces hasta como doctores tenemos que hacerla. Dice su palabra que si alguno está enfermo, ¿qué va a hacer, hermano? Dice que llame, ¿verdad? Llame a los ancianos del pueblo, hermano, y oren por él. Y bueno, pues hay quienes sí lo aplican, hermano, con toda la seriedad. Y a veces nos toca estar orando toda la madrugada por un enfermo hasta que sana. A veces, muchas veces. Pacificadores, hermano, porque pues nos toca llevar la paz cuando hay un detalle, un problema. Entonces, cuando yo le digo, hermano, que a nosotros nos es bueno asimilar el trabajo de un pastor, hermano, pues es tener la visión, hermano, y que nuestros pensamientos no se suban ni se eleven sobremanera, porque un pastor, hermano, se forma con estudio, con ayuno, con sacrificio, con obras, levantando misiones desde abajo. Ahorita ya en su mayoría, hermano, ya en estos tiempos, para muchos ya es un poco más cómodo, hermano. Formarse en la iglesia o empezar en la iglesia bajo el cuidado o el respaldo de un hermano. Qué bueno, pero a muchos no nos tocó así, hermano. A muchos nos tocó empezar una obra desde abajo, sufriendo muchas cosas en el Señor. Y qué bueno, gracias a Dios, que muchos hermanos han permanecido. Pero ¿a qué va todo esto, hermano? Bueno, es que también es una parte, hermano, que el enemigo, hermano, ataca mucho a través de, pues de muchos hermanos también. Y es algo que en la Biblia también tiene muy bien trazado, hermano. Por ejemplo, usted puede ver quién fue el sucesor de Moisés. ¿Quién fue, hermano? Y Josué, hermano, ¿quién era? Le digo quién era. Su siervo. Y un siervo, hermano, es la persona que obedece. ¿A cuántos aquí les gusta obedecer órdenes? Bueno, yo escucho muchísimas veces, en muchas iglesias, muchos hermanos que dicen, ay, es que a mí no me gusta que me manden, hermano. Pues hágalo, pues, si no le gusta que lo manden, pues hágalo que espera que le manden.
Y nunca, hermano, de veras, nunca, hermano, yo he escuchado a un hermano que diga, no, pues yo soy muy servicial. No, a mí me gusta mucho que el hermano me mande, me diga, deme órdenes, hermano. ¿Verdad? Luego decimos, no, pues yo sé lo que voy a hacer. Una vez tuvimos un detalle allá en una fraternidad, ¿verdad? Una hermana era que mandaba, pues terminó llorando la hermana porque haz esto, hermana. A mí no me van a decir que haga, yo sé cómo se hacen las cosas. Y, mire, no le están diciendo que no sepa cómo se hacen las cosas. Pero si alguien ha sido puesto o puesta, digamos, por encima de usted, por educación y respeto y amor a Dios y dignidad en el Señor, usted le merece obediencia, pues. Sí, hermana, amén. Voy a hacer las cosas que usted me diga. Ese es un siervo, hermano. Bueno, y le hago esa pregunta porque si usted ve la vida de Josué, Josué es el que subió con Moisés cuando dejaron al pueblo solo con Aarón. Fueron los dos, hermano. ¿A qué de entender esto? Bueno, Josué, hermano, era una persona obediente, una persona sujeta. ¿No fue también uno de los mejores espías? ¿No se acuerda que de entre 12, 10 dijeron, somos como langostas, vamos a fracasar, nos van a matar, ellos son gigantes? Josué y Caleb, hermano, fueron los dos únicos que dijeron, subamos, tomémoslos, Dios los ha entregado. Hermano, ¿cómo no iba a tener ese pensamiento si era un siervo fiel, digamos, educado en la obediencia? La obediencia, hermano, primeramente a Dios y luego a Moisés, porque ahí dice que era su siervo. En otro lado dice que era su ministro. O sea, como, entonces ministro es un siervo. Pues sí, porque yo soy ministro, ¿qué estoy haciendo? Pues sirviéndole a la grey, sirviéndole al pueblo, hermano. Pero hay quienes, hermano, yo diría prematuramente, se toman un lugar a veces que no es, o les dieron, o se les seleccionó por algo. En Números, ¿quién iba a pensar, hermano, que Moisés, el hombre más manso de sus tiempos, y un hombre, hermano, íntegro, elegido por Dios, iba a tener, gloria a Dios, esta clase de enfrentamientos o estas ocasiones, estos encuentros, y a veces hasta duele, hermano. Duele decir con quién, ¿verdad? Moisés, hermano, como siervo del Señor, quien va llevando a su pueblo. La Biblia enseña los problemas más fuertes, hermano, que tuvo, fueron con sus mismos colaboradores y aún los más cercanos a él, los levitas. Los levitas, hermano, prácticamente eran parte del ministerio. Ellos le fueron dados a Aarón, no fueron dados para que salgan y hagan eventos y reúnan gente en estadios y hagan sus viajes. Los músicos no tienen esa misión, hermano. Bíblicamente la misión de las personas que tocan instrumentos son dados a Aarón. Así dice la palabra de Dios. Le fueron dados a él como un apoyo. No es, hermano, para que supuestamente lleven el evangelio. No, el evangelio lo lleva el evangelista. Los músicos disfrazan, hermano. Andan buscando popularidad, fama, hacerse famoso, grabar en disqueras. Ese no es el trabajo de los músicos. El trabajo de los músicos, hermano, es estar sujetos a un trabajo
ministerial en aquel tiempo de Aarón. Ahora, si ahorita existen músicos, hermano, bueno, pues entonces tienen que estar sujetos al pastor de la iglesia, al servicio del ministerio, hermano. Hay un ministerio en la iglesia, así como un ministerio en Israel. Deben de estar sujetos, ¿verdad?, al servicio en la congregación, hermano. Para eso son los músicos. A veces, hermano, no asumen con criterio esa responsabilidad. De lo contrario. Una vez dije, hermano, que no sé dónde, hace poco apenas, no solamente no asumen, hermano, sino que a veces se llegan a elevar más o llegarse a sentir más que el mismo ministerio, hermano. Y bueno, aquí dice cómo, de qué manera, hermano. Mire el acontecimiento, Números 16, 1. Y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y hijos de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Bien, ¿quién encabezaba? Coré, hijo de Coat, hijo de Leví. Ellos, hermano. Y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de nombre. ¿Y cuál era el problema, hermano? Pues mírelo usted mismo en la palabra de Dios. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? ¿A qué le llaman, hermano, levantarse en contra de la congregación? A decirle al pueblo, vistan con modestia, en decirle al pueblo, amen a su prójimo, amen a su enemigo, sirvan al Señor, hagan a un lado los baales, vivan la palabra de Dios. Oiga, hay gente, hermano, incluso ministros que se enfadan de esto y empiezan a sacar teorías. Y empiezan, hermano, a examinar y a checar, hermanos, principalmente ya los que estamos ya de antiguos o llevamos más años, y se nos juzga, hermano. ¿Por qué? Porque reprobamos casi todos géneros de música. Bueno, nomás lo que se reprueba, lo que está mal. Porque señalamos la conducta mala a veces de ciertas personas. Bueno, todo eso, hermano. Pareciera que se vive lo mismo que en Israel. Pareciera que lo mismo se vive, hermano, en estos tiempos. Ahora yo me pregunto, hermano, Coré. ¿Quién es Coré? Bueno, los hijos de Leví. Pero, ¿qué consagración llevaba en Dios? ¿Qué consagración, hermano, puede tener un hermano que se levanta en la congregación y le dice al hermano pastor: hermano, ya guarde silencio, usted lo único que quiere es presionar al hermano, a la hermana? Pero presionarlo ¿a qué? ¿A que sea santo? Eso es presionar. O llevarlo a la salvación, eso es presionarlo. Hermanos, hay un orden. Pero a veces, pues, hermano, hasta sentimental se vuelve uno. Señor, ¿cómo es posible que exista eso? Ahora, hermano, bueno, si a Moisés también le dolió. Oran a Dios y hasta en esto, hermano, encontramos un problema. Oran a Dios y la tierra se abre y se come a esos
varones de renombre. ¿Por qué de renombre? Bueno, porque eran principales, pero se ve, hermano, que no tenían ninguna preparación, no tenían, hermano, ninguna visión. Y ahora podemos decir, hermano, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Tendré yo poder, hermano, para que la tierra se abra y se los coma? Pues no, eso lo hace Dios. Lo hace Dios, hermano. Oyendo a la oración de uno de sus siervos. Vamos a ver qué pasó, hermano. En este mismo capítulo, brínquese hasta el verso 41. Y le voy a decir, hermano, cuál es el principal objetivo de esta personalidad de hacer esto, hermano. Dice el verso 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. No le dio gracias, Moisés. Gracias, porque tú has orado y nos has privado de gente mala. Gente que nos puede llevar al error. ¿Hicieron eso, hermano? No. Los acusaron. Dice, ustedes han muerto al pueblo del Señor. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina? Hermano, es que por su doctrina la gente no se salva. ¿Se imagina el Señor cuando le dijeron que dura era su palabra? ¿Dura? ¿En qué sentido, hermano? Dura. ¿En qué sentido? A ver, dígame una cosa que le sea duro hacer. Yo no encuentro una sola. No. Sabe que ahorita en este tiempo traer la manga larga, incluso pues hasta beneficioso para el cuerpo. Le puede evitar el cáncer por los rayos que ya no son los mismos rayos que entraban a la Tierra, los rayos del sol hace cientos de años. Por eso ¿qué me puede parecer duro? La palabra de Dios, hermano, nada es dura. Antes es deleitosa. Es más dulce, hermano, y más dulce que la miel que destila y la que destina del panal. ¿En qué es dura, hermano? Yo no veo, ¿no? Si algo a mí me gusta mucho, hermano, y vengo a Dios y el Señor me corrige, ¿en qué va a ser duro? Si la corrección es para mi mismo bien, ¿en qué me va a ser duro, hermano? Yo lo voy a decir, antes de yo conocer esa doctrina, hermano, conocí a un amigo trinitario y él me transmitió mucho la música rock cristiano. Principalmente escuchábamos Petra, Boxdel, unos allá del sur que rompen los tambores en Estados Unidos, ¿verdad? Rompen los instrumentos, hermano, pero son cristianos. Y es música muy pesada, hermano. Boxdel es casi transmetal, pues puro ruido. Entonces, hermano, conocemos sana doctrina y, hermano, pues hay que hacerla a un lado. ¿Por qué? Hermano, porque es un bien para mí mismo. Vea usted los conciertos, cómo termina la gente del mundo en esos conciertos, sumida en la droga, es más, los mismos músicos, hermano, muertos jóvenes. En Estados Unidos principalmente, cómo han muerto músicos en su plena juventud y en su pleno apogeo, hermano, en su pleno éxito, pues. Digo, ¿en qué, hermano, es pesada la palabra de Dios? Para que alguien me pueda decir, es que, hermano, por su culpa las almas no se salvan. Por su culpa las almas no vienen a Dios. Por mi culpa. Bueno, doctrinalmente, ¿qué le estorba a la gente, hermano? O queremos una iglesia o un pueblo que diga, cree en el Señor Jesús, repite esta oración, denle un abrazo al nuevo hermano. ¿Así le gustaría que todos los hermanos fuéramos formados? ¿Esa clase de hermanos? No, hermano, es un proceso. Pero
hay gente, hermano, que no lo va a entender. Porque mire lo que hay detrás de todo esto, de Coré y de todo su séquito. La Biblia lo dice ampliamente, hermano. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. La Biblia en este pasaje descubre el plan de Coré. Primeramente, si funcionaba, hermano, iba a pasar algo. Lo más grave, desplazar a Moisés. Pero gracias a Dios que se muere Moisés y tiene un buen sucesor, Josué, gracias a Dios. Un hermano decía que cada pueblo tiene el predicador que quiere, ¿verdad? Y si es un pueblo temeroso de Dios, hermano, pues va a tener un siervo del Señor temeroso de Dios, que le hable palabra de Dios. Mire en 2 Timoteo 3, verso 1, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, que les va a gustar el puesto, hermano, el lugar. Van a ver el ministerio como algo grande para tener autoridad, para tener control, dominio. Era lo único que le interesaba a Coré, no la santidad del pueblo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, y luego dice, desleales. ¿Entiende esa palabra? O sea, que un hermano te recomiende y a la primera lo vituperas. Santo Dios. Hermano, pues es que yo di mi palabra por usted y el hermano vituperándolo porque es desleal. Yo cuántas veces escuché de labios, usted es mi mejor amigo y yo siempre pretendo el bien para usted. Muchas veces, hermano, escuché esas frases, pero solamente las escuché. En los actos, aquí dice, hermano, mire, nada más explicar la palabra desleal a todo lo que lleva. Una persona que no es grata ni agradecida, pues digamos con el trabajo de un hermano. ¿Se imagina que no hubiera ministros? ¿Estaría estancada la salvación? ¿Quién lo doctrinaría? ¿Se da cuenta cuando ese pasaje se aplique? Oyes, ven, léeme. Y que le diga, no sé leer, no conozco letras. Hermano, y que haya hambre y sed de la palabra de Dios y exista el libro, pero los que lo tienen digan, no sé leer. ¿Se imagina que la salvación esté estancada y no haya ministros, hermano? Qué grande causa espiritual. El ministro, hermano, es necesario para la salvación, para la predicación, para hacer las cosas que Dios le mandó. Pero bueno, aquí se está hablando, hermano, de gente desleal, gente que se ama a sí mismo, calumniadores, detractores, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y luego dice, traidores, arrebatados. ¿Qué es eso de arrebatado, hermano? Bueno, se aplica muchas veces. Por ejemplo, en el pan. Si está muy caliente el horno, lo mete el pan, hermano, se quema por arriba, pero en medio queda crudo, quedó arrebatado. Se arrebató, no se alcanzó a cocer. Pues ya no se puede hacer nada, hermano. Bueno, también se usa el término, hermano, en alguien que antes de tiempo, hermano, yo creo que se atreve a inventar, a idear una doctrina, hermano, que no está en el pueblo. Pero ¿sabe por qué hay arrebatados? Porque el siguiente término dice hinchados. Arrebatados, hinchados. Amadores de los deleites,
más que de Dios. Y vea usted el problema, hermano. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos. Y luego, ¿qué dice, hermano? A estos evita. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver ese término, hermano. Hinchado. ¿Qué aplica o con qué tiene que ver, hermano? Ahí en la primera carta, 2 veces Pablo utiliza una expresión, hermano. Primera carta, capítulo 3, dice. Primera Timoteo, capítulo 3. Verso 1. Palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino sino moderado, no litigioso o contencioso, ajeno de avaricia. Dice al que apetece obispado, hermano. Verso 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, no bilingües. Eso de bilingües, hermano. O sea, que tengan un control, hermano, sobre su lengua, ¿verdad? Todo lo que se enseña, hermano, debe tener un fundamento, ¿verdad? Fundamento, hermano, que sea bíblico. Dice, no dado a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Bueno, esto requiere de una formación, hermano, muy amplia. No se hace un ministro, hermano, no se hace un diácono en un año. Es imposible, hermano. Requiere una formación muy amplia, hermano. ¿A qué lleva todo esto, hermano? Si no respetamos este orden. O sea, a un hermano se le empieza a dar libertad, hermano, para algo que no le corresponde. Por ejemplo, muy común, ¿verdad? Bueno, yo os he aconsejado a los hermanos que hemos tratado de iniciar allá en Puebla, que quieren hablar de la palabra de Dios. Entonces les dan algunas recomendaciones, hermano, sobre de qué hablen, ¿verdad? De qué van a hablar o qué pueden hablar, pues, hermano. Un tema, pues, de lo que puedan hablar. Pero ya establecerle, hermano, o dejarlo en libertad, en un aspecto doctrinal, hermano. Créanlo. Si no se lleva un proceso, hermano, en una persona, en un hermano en la iglesia, más seguro, hermano, pasa lo que pasó en Corea, allá, Números 16. ¿Qué pasa, hermano? Lo que dice Pablo a Timoteo. Gente amador a sí mismo, hermano, que más que un ministro, hermano, pues va a ser una persona que se va a hinchar, se va a inflar, hermano, pero bueno, quizás por darle la confianza en un lugar que todavía no le corresponde, hermano. Todavía no merece, ¿verdad? Y, hermano, pues debemos de asimilar nuestra situación, ¿verdad? Por eso le decía en un principio, hermano, servir a Dios no solamente, hermano, es servir en la predicación, como ministro, hermano, pero eso es lo que a mí me gusta. Bueno, de Dios depende si se lo da o no. Yo creo que estar, hermano, en un servicio físico, pues también es una dicha. Fíjese que había personas que al Señor lo servían
no andando tras él, no evangelizando, no. Dice que le servían de sus haciendas. Recuerdo una mujer, mujer de Chuza, dice que servían al Señor, hermano, de sus haciendas. O sea, ofrecían, hermano, ofrenda para que el grupo que andaba con el Señor tuviera que comer. Pero si ese lugar le dio Dios, ámelo, respételo. Si usted aspira a otra cosa que sea una aspiración, ¿verdad?, llevada en el orden de Dios, fórmese, aplique lo que aplicó en Josué, sea una persona obediente, sabia, que sepa, ¿verdad?, obedecer órdenes. Ahora, hermano, esto es cuestión, ¿verdad?, de falta de contentamiento, hermano. No solamente de, es que a mí me dio poco y aquel más. No es eso, hermano. Si hay este mal, vamos a terminar bíblicamente. Dios nos pudo haber puesto, hermano, en un lugar excelso, un lugar sublime. Pero si no tenemos contentamiento, hermano, incluso atentaríamos en contra del mismo Dios para ser igual que Él. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Hay quienes han dicho que este ser era un ser músico, ¿verdad?, por excelencia, por lo que aquí se dice. Bueno, si así fue, gloria a Dios. Yo también entiendo, hermano, que más bien hubo instrumentos que se tocaron, había como un gran evento cuando este gran ser, digamos, fue hecho, fue presentado, fue llevado al conocimiento de los demás, ¿no? Puede ser. También se menciona, hermano, su vestidura. Muchas veces la vestidura implica, hermano, dignidad. La vestidura muestra, hermano, algo así como dignidad. En el caso de aquel hermano que estaba metido en las bodas y no tenía vestido de boda, ¿verdad? Como aquel pasaje que dice que se le ha dado que se vista de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, las cuales son, dice, las justificaciones de los santos. Entonces, por esos pasajes, hermano, y por muchos más, yo entiendo que ciertas clases de vestiduras muestran una representación de dignidad, por ejemplo, la vestidura sacerdotal, algo así, ¿verdad? Entonces, hermano, digo esto porque aquí se describe dos cosas: instrumentos para ser tocados y vestiduras muy especiales. Dice el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilio, el zafiro, carbunclo y esmeralda. Oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tu querubín, grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren
en ti. Gloria a Dios. ¿Qué quiere este ser, hermano? Usted lo puede encontrar en Isaías también, diciendo poder subir al cielo, a los lados del norte, dice del Aquilón. Y fíjese lo que dice, hermano. Y ser semejante al Altísimo. Gloria a Dios. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre. Porque a veces una expresión, hermano, Dios es paciente, pero a veces una expresión, hermano, podía hacernos denotar cómo está nuestro corazón, ¿verdad? O por ejemplo, ver, ¿y quién es el hermano? ¿Ha oído usted eso de muchos, de algunos? ¿Y quién es el hermano? Santo Dios. Pues es el que Dios puso. Pero ¿el qué? Pues es el que asume el papel como pastor. Gloria a Dios. ¿Imagina el mismo Dios? Voy a subir a lo alto, en las alturas, seré semejante a Dios. En realidad, ¿de veras? Ese pensamiento tiene, hermano, porque su corazón está enaltecido. Su corazón no puede tener respeto, y ni un poco, hermano, de humildad. Bueno, pues atienda, hermano, este consejo, esta palabra de Dios, ¿verdad? Dele gracias a Dios por la parte tan bendita que Dios le ha dado, le ha concedido. No codicie, no anhele lo que no nos toca, hermano. Mejor demos gracias a Dios y asumamos lo que Dios nos dio y tengamos en grande estima, hermano, cada vaso en su lugar, hermano. Cada vaso. Dice que somos un cuerpo, hermano, y como cuerpo cada miembro tiene su función, hermano. Y si a Dios le plació ponernos en el lugar en el que estamos, gracias a Dios, hermano.